Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a este Hangout en vivo. Hoy tenemos un tema bien interesante. Es acerca de este libro que se ha publicado que se llama Expediente Rojas. Para ello, vamos a contar con la participación de su autor, Pierre Monteagudo, para que nos hable en torno a este hecho que de verdad nos va a llevar a la reflexión de si la historia oficial es tal cual nos la han mencionado, nos la han dicho. Vamos a conocer cómo este personaje venezolano, científico, don Héctor Rojas, parte de su trabajo, desde luego, vamos a conocer lo que hizo y lo que aportó a la NASA, al proyecto Apolo, y vamos a conocer cómo se convierte en uno de los especialistas más importantes en cuanto a la Luna y su suelo. Y por ese motivo, bueno, pues yo lo invito a todos ustedes a que se queden con nosotros, a conocer esta red de información. Vamos a conocer también cómo entran esos tentáculos de la conspiración para callar a uno de los hombres que aportó mucho a la conquista del espacio. Un latinoamericano, un venezolano que hizo mucho y que después fue borrado tajantemente o de tajo por la NASA y por el gobierno estadounidense. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor: en Twitter @JohananDíaz, en Facebook me encuentran como Johanan Díaz Oficial, en Instagram me encuentran también como Johanan Díaz. Así que la invitación también para que usted visite la página de la www.insolitaexperiencia.com, que hoy tenemos como tema central: pilotos alertan de avistamiento de ovnis en Irlanda. La Autoridad de Aviación Civil de Irlanda investiga 3 casos de ovnis por parte de pilotos comerciales que reportaron estos objetos voladores no identificados. Ahí tiene usted también la segunda nota en importancia de este día: el misterio de los geoglifos descubiertos en Brasil. Tenemos: Alemania indemnizará a las víctimas de Colonia Dignidad tras las huellas de los duendes en México. En fin, pues así que la invitación para que usted visite la www.insolitaexperiencia.com, que es la vía de comunicación entre todos ustedes y un servidor, y desde luego para que usted esté bien informado de lo más importante que tiene que ver con este asunto y con estas informaciones. Pues muy bien, pues vamos a enlazarnos en estos momentos hasta España. Ahí se encuentra Pierre Monteagudo, quien es autor de este libro denominado Expediente Rojas. Pierre, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas noches para ti, buenas tardes para acá, para América. Muy buenas tardes, Johanan. Buenas tardes a los amigos y amigas de esta sintonía en México. Muchas gracias por la oportunidad. Pues de verdad, muchas gracias por estar acá, Pierre. Y bueno, pues, ¿qué es Expediente Rojas? ¿Quién es don Héctor Rojas? ¿Cuál fue el trabajo que él desempeñó en NASA? Así brevemente para entrar de lleno con esta temática, de favor, Pierre. Bueno, podríamos estar varios días desentrañando algunos misterios, lo que yo llamo la cara oculta de la NASA, en relación con la historia de Héctor Rafael Rojas, que fue un científico latinoamericano, un prodigio, astrónomo, experto en física, en matemáticas, que en su momento estuvo en la cúspide del conocimiento mundial para llevar al hombre a la Luna y volverlo a traer sano y salvo a la Tierra. Y decir que entre sus hazañas científicas y sus logros también hay que referir que algunas cosas, y de hecho la mayor aportación que hizo a la humanidad, fue la formulación de un sistema de ecuaciones que fue clave en los aterrizajes tripulados en la Luna, y que ese modelo, esa técnica matemática, la creó el astrofísico Héctor R. Rojas mientras trabajaba en el Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Nuevo León, en el estado de Nuevo León, en México. Y sé que habrá muchos amigos y amigas de este importante programa en México
que se alegrarán de saber que en ese contexto de la ciudad de Monterrey, mientras trabajaba dirigiendo un equipo, Héctor Rojas fue profesor investigador y dirigía un equipo de observación astronómica con base en el Cerro Potosí, al sur de Monterrey. Y mientras hacía eso, a finales de los años 50, desarrolló esa técnica matemática sin la cual no hubiese podido ser factible el aterrizaje de naves tripuladas en la Luna. Dicho de otra manera, se trata de una aportación enorme de un científico latinoamericano que ha pasado desapercibida por la omisión o la censura o la falta de aportación de información de la Agencia Espacial Estadounidense. Ah, muy bien. Ahora, ¿en qué consistía ese cúmulo de conocimiento, esas fórmulas matemáticas o esos cálculos? ¿En qué consistían o para qué servían? Bueno, antes de que se me pase por alto decir que las personas que nos escuchen pueden perfectamente, en el momento que lo deseen, ir a la página web oficial del caso Rojas, que es expedienterojas.com, y allí se pueden descargar esa técnica matemática formulada por Héctor Rojas que aparece con el nombre de NASA Report 1. Y las sucesivas transformaciones o perfeccionamientos de la técnica, que son los NASA Report 2 y 3. Son archivos PDF gratuitos que cualquier persona se puede descargar, y solo el hecho de observarlos constituirá un acto de justicia contra el tratamiento que recibió el científico en su momento. Perfecto. Y decir que el primer estudio que Héctor Rojas hizo para la NASA, el que llamo NASA Report 1, es precisamente esa técnica matemática que permite capturar o obtener datos astronómicos de cualquier planeta o luna y utilizarlos para en un momento dado determinar cómo son los parámetros de la superficie, en este caso en concreto de la Luna, del satélite natural de la Tierra. Y eso fue lo que hizo Héctor Rojas. Con su método matemático fue haciendo los ajustes necesarios para obtener todos los datos con exactitud, todos los parámetros de la superficie de la Luna que necesitaba para determinar, calcular los mejores lugares posibles para el aterrizaje de las misiones tripuladas. Es decir, Héctor Rojas llegó contratado a la NASA con su método matemático bajo el brazo, lo cedió a los estadounidenses y luego lo perfeccionó en una serie de al menos 3 estudios más, algunos no han escapado a la censura, y con eso hizo los cálculos necesarios para el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. Y esto ha sido omitido, o esto no ha sido contado, ha sido ocultado por omisión, sesgo o falsedad, o por desinformación o falta de información de la Agencia Espacial Estadounidense. Okay. Dicho sea de paso, como ha sucedido con tantos otros científicos. Exacto. Entonces, don Héctor es contratado por la NASA precisamente para hacer estos estudios, estos análisis del suelo lunar, también para ubicar perfectamente el sitio donde sería el alunizaje. Efectivamente. De hecho, lo que hace es un estudio selenográfico muy completo. Esto quiere decir que dedicó años a observar la Luna desde telescopios en la Tierra, en Estados Unidos, en Monte Wilson, en Monte Palomar, y previamente lo había hecho en el Monte Infiernillo, allí mismo en Nuevo León, y en el referido anteriormente Cerro Potosí. Bueno, dedicó años a observar la Luna, y fruto de esas observaciones, más después analizando las fotos, las imágenes que posteriormente recibió enviadas por las sondas espaciales de la serie Surveyor, que estuvieron orbitando la Luna y tomando miles de fotos. Creo recordar ahora que alrededor de 14.000 fotos.
Bueno, del análisis de cientos, probablemente miles de esas fotos, Héctor Rojas, más las observaciones que había hecho desde la Tierra y con su propio método, el método de las transformaciones sucesivas, fue como definió el eje, la inclinación del plano de los sitios de la Luna más idóneos, aquellos donde a la postre habría pues más facilidad para el aterrizaje final, tomando en cuenta lo que más le importaba a Rojas, que era preservar la vida de los astronautas o reducir, minimizar a la mínima expresión la posibilidad de riesgos a la vida de los astronautas cuando estuvieran realizando las caminatas lunares. Y sobre la base de la premisa de la seguridad de los astronautas estadounidenses del Apolo 11, fue un latinoamericano, el venezolano Héctor Rojas, el que hizo todas esas aportaciones a la carrera espacial, que han sido pues deliberadamente ocultadas. Claro, muy bien. Tenemos entonces que se convierte don Héctor Rojas en uno de los hombres más importantes precisamente para la llegada del hombre a la Luna y para que pudiera posarse sobre ella. Y usted nos menciona que en algún momento de la historia a NASA o al gobierno estadounidense se le olvida, lo borran prácticamente de la historia. Muchos otros han sido pues omitidos y en el caso de Rojas ha sido deliberado. Y esto es porque sus investigaciones se llevaron y todo lo demás se llevó a un único volumen escrito o un único proyecto que podría, para ilustrarlo mejor, podríamos decir que es una gigantesca enciclopedia titulada Proyecto Lunar Apolo. Pero se les olvidó mencionar a los autores de esas investigaciones, a las personas, hombres y mujeres honorables, dignos, que trabajaron muy duro y que estaban detrás de todas esas investigaciones, entre ellos Héctor Rojas. Y no todos eran estadounidenses, había gente de muchos países. En el caso de Rojas, era considerado por ellos en la NASA como un europeo al servicio de los estadounidenses. Ni siquiera se habían dado cuenta que en realidad era venezolano o latinoamericano, porque Rojas se había graduado en la Sorbona de París y los últimos 20 años había estado viviendo y había constituido su familia en París. Y entonces, bueno, pues a la postre ha quedado también oculto y silenciado su trabajo, porque dicho sea de paso, Rojas fue tan importante en este tema que llegó a estar hasta en contacto con Wernher von Braun, el creador, el diseñador de cohetes, ingeniero aeroespacial, que la gente recordará que llegó a ser directivo de la NASA, y ellos coincidieron en el Centro Espacial Marshall de la NASA en Huntsville, Alabama. Coincidieron al mismo tiempo, y aunque no hay documentos que señalen que se conocieran, tengo la certeza de que así fue por la importancia del trabajo de Rojas, solo que la gran diferencia entre von Braun, que recordará a nuestra audiencia que había sido nazi, perteneciente incluso miembro de la CSS, bueno, la gran diferencia entre él y Rojas es que von Braun en un momento dado, en 1955, adoptó la ciudadanía estadounidense. Así es. Y entonces ha pasado a la historia como un héroe de la carrera aeroespacial. Mientras que Héctor Rojas no. Héctor Rojas tuvo, bueno, pues no sé cómo calificarlo, un exceso de patriotismo quizá. No quería perder su nacionalidad y por eso rechazó adoptar la estadounidense. Y allí empezó a caer en desgracia. Y luego, años después, ya hablaba de democratizar el conocimiento, de dar conferencias en las universidades sobre todo lo que sabía. Y como sabía mucho, se hizo muy incómodo. Entonces, claro. Así es. Ahora, también se asegura que, bueno, pues fue de cierta manera don Héctor Rojas quien asesoró a esos primeros astronautas que alunizaron para saber cómo debían de pisar, cómo debían de comportarse en el suelo lunar. ¿Es cierto? Sí, esto es muy cierto, lo he explicado en varias oportunidades y lo ratifico ahora. Es que Rojas fue el mayor experto en el suelo lunar de la NASA.
porque cuando hablo de estudio selenográfico me refiero a que hizo una valoración, un estudio, un análisis detallado, muy minucioso de lo que es el suelo lunar. Revisó los conocidos mares de la Luna que están en la zona ecuatorial, los valles, los cráteres, laderas. Estableció los diferentes tamaños de los cráteres, desde microcráteres a pequeños, medianos y grandes. Fue revisando la composición del suelo lunar, el diámetro de las partículas. Advirtió Héctor Rojas que el polvo lunar era corrosivo y tóxico y que los astronautas tenían que tener cuidado a la hora de quitarse los trajes espaciales después de caminar sobre la Luna, para no sufrir algún efecto de la toxicidad del polvo lunar. Entonces, basado en todo esto, al ser el máximo experto en el suelo lunar, le tocó asesorar a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin sobre cómo debían tratar de moverse sobre la Luna para no cometer, o sea, no ir a meter la pata o de pronto aproximarse demasiado a un cráter y en una pisada moverle la Tierra y que salieran emanaciones de gases que él había observado, gases muy oscuros. Y todo esto lo hizo directamente en contacto con esos astronautas. Dicho por otro lado, es algo que nunca se ha sabido, nunca se ha conocido, nunca se ha informado, hasta que ahora lo he sacado de las hemerotecas y del testimonio de personas y lo puedo dar a conocer a la opinión pública mundial, pues, como algo, como un hecho contrastado y concluyente. Muy bien. Me imagino que también les recomendó qué muestras tenía que traer a Tierra. Sí, hablando de las rocas que iban a recolectar en esa primera misión tripulada, pues se trajeron varios kilos de rocas, sí, y le fue explicando de acuerdo a la composición del suelo lunar, de acuerdo al tipo de rocas que se podían encontrar, por todo el análisis que había hecho, le fue indicando cuáles podrían ser de más interés científico para ser recolectadas, porque la cantidad, creo recordar que en el primer viaje se recolectaron 28 kilos, era limitado el peso que podían traer, y entonces, bueno, pues sí que hizo recomendaciones en ese sentido. Claro, es decir, con esto que nos está mencionando, no era llegar a la Luna, pisarla y agarrar lo primero que uno encontrara, sino que ya había un plan específico. Sí, estaba todo muy bien planificado, muy bien estudiado. Héctor Rojas había pasado años haciendo ese análisis, tenía una preocupación especial por la seguridad de los astronautas, hizo una serie de recomendaciones adicionales para fortalecer los niveles de seguridad de los astronautas en las caminatas lunares, y todas las recomendaciones de Rojas fueron aceptadas por la NASA e incorporadas a ese voluminoso expediente que llaman Proyecto Lunar Apolo, solo que no nos contaron nada. Y claro, de allí mi trabajo actual. Muy bien, cuando se sabe qué sucede con esas muestras, desde luego que se investigan, pero don Héctor tuvo la oportunidad de seguir estudiando ese suelo lunar cuando ya llegaron esas muestras a la Tierra, ¿o qué sucede después? Sí, la información que manejo, y es lo que estoy explicando, es previa al aterrizaje del Apolo 11 y las siguientes misiones tripuladas. Y puedo decir que en los NASA Report que están disponibles en la página web oficial de expedienterojas.com aparece un detallado mapa de la superficie lunar que elaboró Héctor Rojas. Ese mapa donde sitúa pues todos los accidentes geográficos, si podemos llamarlos así, todos los desniveles, las montañas, las laderas, todo lo que fue analizando hasta determinar que la mejor zona posible para el aterrizaje era la región ecuatorial, que a la postre fue el Mar de la Tranquilidad, el lugar seleccionado y donde se posó el módulo Águila de ese mítico viaje a Apolo 11.
Claro. Hay que recordar que en ese momento había una carrera espacial con los soviéticos. Hay que recordar que era la Guerra Fría y hay que recordar que el mundo vivía realmente un tiempo completamente distinto al que vivimos en la actualidad y donde Estados Unidos quería la supremacía de todo. Y uno de los aspectos era precisamente la carrera espacial, que tenía que ganarla como diera lugar. Sí, bueno, sobre el tema de la supremacía mundial, no sé, que no me consta que hayan renunciado a ello todavía. Lo cierto es que en esa época, en plena Guerra Fría, existía una auténtica paranoia sobre la posibilidad de que se filtrara información a los rivales de toda la vida, a los soviéticos. Entonces sí tengo noticias de que en muchas oportunidades Rojas fue advertido de la necesidad de una absoluta confidencialidad que iba más allá de lo que el contrato laboral le podía exigir. Es decir, estaba vigilado, controlado, se le hacía un seguimiento. Cuando salía de la NASA tenía guardaespaldas que no eran tanto para cuidar de él, sino más bien para vigilarlo. Y cuando en alguna oportunidad, ya en 1971, volvió a su país, pues le siguieron estas personas que estaban allí, y el científico lo confesó en alguna confidencia, para vigilarlo, porque sabía mucho y podía ser incómodo la posibilidad de que alguna cosa se llegase a filtrar. Entonces sucedió que el presidente del gobierno de su país casi lo obligó. En cierto modo, el científico se sintió presionado a hacer un viaje a la Unión Soviética para hablar de algún tema político secreto en relación con la presidencia de Rafael Caldera en la época. Y entonces esto, al final, años después, cuando Héctor Rojas volvió a Washington, pudo ser determinante para que pues recibiera el tratamiento que recibió, que lo mantuvo marginado de la historia hasta la actualidad en que he publicado el libro Expediente Rojas. Ya, muy bien. También usted ha mencionado en otras entrevistas que don Héctor Rojas pudo haber viajado a la Luna, pero no de manera oficial, sino que era como un proyecto para en caso de que el oficial saliera mal o para que se corrigiera aquello que estaría ante la vista de millones de personas en todo el planeta. ¿Es así? Efectivamente, hay una secuencia de hechos que muestra indicios muy sólidos y a mi juicio, evidencias que señalan como posible, sobre las cuales he dictaminado que al menos existe una probabilidad del 90% de que este científico, me refiero a Héctor Rafael Rojas, fuera tripulante en vuelos secretos de la NASA a la Luna. Y me explico. Sí. En diciembre de 1968, cuando terminó el feliz vuelo del Apolo 8, un vuelo orbital tripulado en torno a la Luna, ya la NASA llegó al convencimiento, la directiva de la NASA, de que era posible efectuar el aterrizaje antes de que terminara la década de los años 60. Y entonces, por confidencias de Héctor Rojas, sabemos que surgió el debate de enviar a la Luna a científicos y no solo a los militares de carrera que se informó que participaron en los vuelos oficiales. Recordemos que hasta el Apolo 17 en 1972 no fue cuando se envió a un geólogo, pero resulta que la NASA desde finales del 68 ya estaba debatiendo sobre este tema, y luego ya en febrero, ya es de conocimiento público porque aparecen reseñas en febrero del 69, aparecen reseñas de importantes medios de comunicación de la época. Salta a la palestra pública el nombre de Héctor Rojas como firme candidato a ser astronauta, a ser tripulante de misiones Apolo, pero de las cuales nunca se ha hablado oficialmente. A la postre, entre los días 17, 18 y 19
de julio de 1969, es decir, un par de días antes del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna, ya se dijo que al cabo de un año Héctor Rojas viajaría a la Luna. Y a la postre decir que ya en 1976 recibió mi padre de manos del científico. Mi padre era el alumno más aventajado, la persona más cercana al científico en la época, a mediados de los 70. Y recibió y tuvimos durante, por espacio de 8 años en nuestro padre, los papeles manuscritos del doctor Rojas, sobre los cuales le pregunté en su momento a mi padre que qué era, y me dijo son los experimentos que hizo en sus viajes a la Luna. Entonces yo no lo puedo contar de otra manera porque así sucedió y lo recuerdo, y por espacio de al menos 8 años conservamos esa documentación que ahora sería la prueba irrefutable de que efectivamente Rojas estuvo en la Luna, haciendo experimentos en la órbita o sobre la superficie. ¿Y por qué tendría que estar él allí? Pues como astrofísico, como genio de la astrofísica, podía observar astros muy distantes, estrellas, desde la superficie de la Luna, tal como lo había hecho toda su vida desde la Tierra. Y al mismo tiempo decir que ya hacía años que el científico estaba colaborando con el estamento militar de la NASA para desarrollar tecnologías específicamente de uso militar. Es decir, era un hombre multifunción. Podía en lo científico y podía colaborar en lo militar también. Muy bien, usted nos habla de vuelos secretos, pero ¿cómo usted ha encontrado a lo mejor en esta investigación que ha realizado algún hecho que marque que efectivamente hubo quizá un programa paralelo al oficial de la NASA para llegar a la Luna, para estudiarla? Al día de hoy no hay ninguna prueba sustancial que pueda aportar sobre esos vuelos secretos. Ahora, lo que cabe preguntarse es, conociendo cómo han funcionado a lo largo de la historia de la humanidad los estadounidenses o el estamento gubernamental, cabe preguntarse si ellos podrían haber organizado esos vuelos en secreto en aquella época en que no había el nivel de las telecomunicaciones que hay en la actualidad. Y mi respuesta categórica es que sí. Y mi intuición como investigador me indica que si podían haber organizado esos viajes en secreto a la Luna, lo hicieron. Y pienso que fue a lo largo del año 1970, un año en que se produjo el acontecimiento del conato de accidente en el Apolo 13 en el mes de abril, y que probablemente solo en ese año oficialmente solo se menciona que existiese un vuelo, y probablemente lo que sucedió es que a continuación hubo vuelos extraoficiales no declarados con científicos, porque para prevenir la posibilidad de que ocurriese una catástrofe y eso empañara a los éxitos que se habían logrado previamente. Claro. Entonces, así es, Pierre. En esta parte hay que recordar que, bueno, pues a partir de que se da el primer vuelo y el primer alunizaje del hombre en la Luna, se desarrolla un periodismo especializado sobre los viajes espaciales. Pero usted ha encontrado a lo mejor por parte de alguien, de algún periodista que se abocó a darle seguimiento puntual a toda la información de NASA, que haya mencionado algún experimento, algún viaje, así como usted nos lo está diciendo, a lo mejor secreto o con una... que lo hayan justificado de alguna otra manera, porque bueno, hay que recordar que a finales de los 60, principios de los 70, era muy escandaloso. Si al 2018 o a los tiempos actuales es muy escandaloso cuando el hombre va al espacio exterior, pues ya me imagino en los años, en aquellos momentos. ¿Hay algo que haya quedado documentado en la prensa de ese momento? Sí, pero no en ese sentido, no en el sentido de la pregunta. Hay amplia documentación e información, detalles, que incluso estoy analizando ahora para publicar el segundo libro sobre esta historia, detalles de periodistas
Por ejemplo, recuerdo un libro muy famoso de Norman Mailer, un gran escritor que describió con detalle todo lo inherente a las misiones Apolo y en particular al Apolo 11. Pero no hay indicaciones allí de la organización de vuelos secretos. Precisamente por eso son secretos, porque la información sobre ellos no se habló sobre ellos de forma oficial, y toda la información sobre este tipo de actividades ha permanecido pues restringida, omitida, censurada, y no hay información que yo haya podido conocer seria en este sentido, salvo las evidencias, los indicios muy sólidos de declaraciones de este científico tan importante, de Héctor Rojas, que indicaba que ya había intención de enviar a científicos civiles a la Luna en el año 1968. Y las informaciones de prensa que señalan y todos los acontecimientos que he contado antes, por los cuales, al estar en contacto con el científico, llegué a oír las historias y a ver los documentos, el conjunto de jeroglíficos ininteligibles para cualquier persona, y por supuesto para mí, que tuve a la vista durante mucho tiempo. Y agregar también que los NASA Report, los estudios de Rojas que están ahí en la página web, pues las personas no lo entienden, ninguna persona que no sea un astrónomo o un astrofísico, y que para poder interpretarlos y dar a conocer algunos párrafos en mi libro sobre esos trabajos, tuve la asistencia de un asesor científico, una persona de altísima cualificación, científico en activo, del cual no ofrezco más detalles porque obviamente podría perjudicarlo. Entonces, eso es lo que os puedo contar. Así es. Ahora, usted menciona y ubica estos viajes secretos a la Luna para 1970. Es así, ¿verdad? Sí, a partir de julio del 69, cuando fue la misión Apolo 11, en cualquier momento ya podría haberse intercalado entre los viajes oficiales alguno de forma subrepticia, con fines eminentemente de desarrollo de tecnología militar o incluso del establecimiento de bases militares en la Luna, y se podían haber desarrollado de forma secreta, y sobre todo en el año 1970, donde oficialmente, hay que recordar que en cuestión de 8 meses se dieron del Apolo 7 al 11, es decir, hubo 4 o 5 vuelos en menos de un año. Entonces es muy llamativo que en 1970 solo se declarara el viaje del Apolo 13, el cual tuvo este conato de accidente. Es muy llamativo. Y yo sospecho, mi intuición me dice que allí estuvieron insertados una serie de vuelos destinados al posible establecimiento de bases militares en la Luna. Que sería, Adelante. Que sería entonces, a modo de verlo por parte de usted, que sería más enfocado a cuestiones militares entonces, esos viajes secretos a la Luna. Sin duda, precisamente de allí nace la necesidad de mantener todo eso en secreto, porque había otras actividades que no eran científicas, sino que eran estrictamente de orden militar. Y esto es historia, no es una especulación mía, eso es historia que está recogida, y cuando la gente se preocupa en estudiarla, aparece. La historia señala que Kennedy había aumentado sustancialmente el presupuesto de la NASA en el año 1960. Es decir, Eisenhower, el general de 5 estrellas estadounidense que luego retirado, que fue presidente, creó en el 58 la NASA, y luego dotándola de $100 millones de presupuesto, y luego ya para el 60 había reducido el presupuesto, que en un momento dado llegó a los $400 millones, lo había reducido para derivar parte de ese dinero a actividades estrictamente de orden militar.
Entonces, al llegar al poder Kennedy en enero de 1960, a los 4 meses llevó el presupuesto de la NASA hasta el orden de los 1.400 millones anuales. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué para hacer eso tuvo que retirar parte de los fondos que eran para los militares? Y entonces, ¿por qué ellos aceptaron esa reducción parcial de presupuesto? Pues porque Kennedy llegó al acuerdo con el estamento militar estadounidense de que esos viajes tripulados a la Luna iban a posibilitar establecer bases militares permanentes en nuestro satélite. Y esto es una historia que está registrada y no tiene más interpretaciones. Así es, a partir de esta investigación y de estas conclusiones a las que usted llega, Pierre, ¿ha podido cuantificar quizá el número de viajes que haya hecho don Héctor Rojas, ya sea, como usted bien lo ha mencionado, cerca de la Luna o incluso alunizar? Sí, mire, yo sobre esto tengo un dato muy concreto, que es que mi padre, cuando le pregunté qué eran los documentos que me estaba enseñando, los papeles manuscritos de Héctor Rojas, y qué decían, que me explicó que me habló en plural, me dijo, son los experimentos que hizo en sus viajes a la Luna. Y yo la inferencia que he hecho es que habría participado en al menos 2 viajes. Pero no puedo aportar más pruebas porque no las tengo, salvo lo que he contado antes de las reseñas periodísticas que indicaban que era candidato a astronauta y que iba a viajar en un año, que las hay y están en la página web. Y decir también que, por si acaso, ¿verdad?, que lo primero que hice en mi calidad de auditor, en México entenderán cuando les diga que soy contador público egresado en una universidad después de estudiar 5 años. Y que tengo también la personalidad minuciosa, detallista de un contador público. Y que lo que he hecho es emitir un dictamen con las conclusiones en solo 200 páginas de años de investigación y de revisión de muchos documentos. Y que esas conclusiones me han llevado a dictaminar lo que estoy contando ahora. Claro. Y con mucha rigurosidad. Y lo primero que hice con esa rigurosidad fue analizar la credibilidad de las declaraciones del personaje. Porque yo no era amigo de Héctor Rojas. La admiración que siento por ese personaje, el amor por su historia, ha ido creciendo con los años a medida que investigaba y descubría la magnitud de sus logros y hazañas científicas. Y lo primero que hice fue investigar cuál era la credibilidad que se podía atribuir a sus afirmaciones. Y fue la primera vez que en este caso quedé petrificado en mi lugar de trabajo, en mi sitio, quedé atónito, impactado al encontrar una coincidencia absoluta entre lo que el astrofísico declaraba en su currículum y lo que era la realidad obtenida de entidades privadas donde él había trabajado. Y allí donde él me señalaba que había trabajado y que había hecho esto y aquello, encontré la información. Muy bien, Pierre, nos comenta usted que don Héctor le entrega una serie de documentos a su padre, que estuvieron en su familia durante mucho tiempo, pero ¿qué encontramos ahí? ¿Hay algún hecho contundente que pueda validar esos viajes a la Luna? Pues no que yo pueda dictaminar o declarar sobre ellos, porque yo los vi muchas veces, pero no los entendía. Solo traslado lo que me contó mi padre. Y para poder entenderlos en la actualidad, si estuvieran en mi poder, lamentablemente no es así. Ya me hubiese gustado a mí haber podido conservarlos, pues tendrían que ser sometidos al análisis de un astrofísico para poder comprender lo que allí decía. Yo solo puedo explicar que eran un conjunto, un conjunto de papeles de gran dimensión, un papel tipo cebolla, como transparente, sobre el cual había
notaciones científicas, jeroglíficos, algo que era imposible de entender para un neófito. Y que lo que sí pienso es que hoy en día, si fuese sometido al escrutinio de especialistas en la materia, llegaríamos a la conclusión que eran experimentos que había hecho el científico en la Luna. De eso sí estoy convencido. ¿Qué pasó con esos documentos? Bueno, me permitirá los amigos y amigas de la audiencia, ese es un tema que cuento en el capítulo número 2 del libro, pero es un tema muy doloroso para mí, sobre el cual no he hablado nunca y tampoco es ahora el momento de dar explicaciones. Yo invitaría a cualquier persona que quiera conocer en detalle la trama de esta historia a que, bueno, pues que leyese el libro. Está disponible en formato digital y en formato de papel a un precio muy solidario, para México también. Y porque francamente me hace daño, me siento mal al hablar, es la experiencia más absurda en mi relación con la ciencia, lo que me ocurrió con esos documentos que había conservado tras la muerte de mi padre durante muchos años conmigo, los llevaba donde yo iba, los llevaba conmigo, y la forma como perdí el contacto con ellos, pues explicarlo es doloroso para mí y permítanme que no lo haga en este momento. Muy bien, pero existen, están. No, estaban, ya no. ¿Desaparecieron, se quemaron? Sí, se perdieron irremediablemente. Muy bien. ¿Quizá en algún momento usted hizo alguna copia? No, porque yo en esa edad tendría 13, 14 años y simplemente el hecho de llevarlos conmigo de un país para otro cuando estaba viajando, pues no pensé y tampoco hubiese sido fácil hacerlo. Ojalá. A menudo sucede que pienso, reflexiono cotidianamente sobre la posibilidad, si existiera la posibilidad de viajar en el tiempo, de retroceder en el tiempo, no me interesaría ir a ningún otro sitio que no fuese a la época en la que pudiera recuperar esa documentación y presentarla al mundo, como tiene que ser, sin tanta manipulación y sin tanto encubrimiento y sin tanta cosa. Claro, muy bien. Ahora, quizá después de que usted nos menciona que al menos puede considerar que se hicieron 2 viajes por parte de don Héctor Rojas a la Luna, quizá usted haya encontrado algún vestigio, algo de los experimentos, quizá la información que se pudo conocer después de esos viajes, de esas misiones. Bueno, claro, algo que es sustancial, importante, que debo tener la oportunidad de explicar para amigos y amigas que nos estén siguiendo en este momento y que vean a posteriori su importante programa, es la conexión de un científico de primer nivel como Héctor Rojas, del programa lunar Apolo de la NASA, con el caso Roswell. El caso, recordarán, del posible abatimiento o estrellamiento de platillos volantes en Roswell en 1947 en Nuevo México. Y es que me he encontrado recientemente con una revista muy importante en la época, en el año 1976, de la cual he recopilado declaraciones públicas del personaje, del Dr. Rojas, explicando que habían obtenido un nuevo tipo de acero del cosmos, que era muy maleable, que se deformaba con el tacto, ultraligero, que podía ser muy útil en la industria aeroespacial y también en la industria automotriz, y que lo habían recuperado, pero lo describe como una tecnología ultra secreta de la cual no podía hablar ni decir exactamente cómo había sido recuperada, y solo se infiere de sus declaraciones que estaba hablando de un acero cósmico que por investigaciones de otros científicos, de otras personas, sabemos que fue recuperado a través de cientos de piezas, cientos de pedazos que se recuperaron
en el posible sitio de impacto de platillos volantes en Roswell. Ah, ok. Entonces, se puede establecer una congruencia perfecta. Y cuando he preguntado a expertos en la materia ufológica, me han dicho, eso suena a Roswell. Y la interpretación mía fue la misma. Y aquí encontramos a un científico responsable o líder o importante dentro del proyecto para ir a la Luna, con conocimiento de tecnología de origen cósmico. Así lo dice, negro sobre blanco, procedente del cosmos. Entonces, bueno, pues que cada quien saque sus propias conclusiones. Claro, esta revista sería, repítanos de favor la fecha. Es del mes de agosto de 1976. Un importante medio de comunicación de la época, con un reportaje muy completo, del cual ahora no voy a ofrecer más detalles porque pertenece al segundo libro que estoy escribiendo en este momento sobre el caso Rojas, y allí aparece claramente, sin lugar a dudas, la descripción que hace ese científico de una tecnología que sabemos. Esto, por más que se hayan empeñado durante 70 años de ocultar, de negarlo, ahora sabemos que ese acero cósmico que se recuperó en Roswell se llama Saturno. Ese es el nombre que le dieron los científicos. Y lo que hay que preguntarse ahora es si lo utilizaron como parte de la aleación o del revestimiento que pusieron en el módulo de mando que iban las misiones Apolo para multiplicar las condiciones de seguridad en el habitáculo que ocupaban los astronautas. Entonces, no es cierto, como afirman algunas personas, que ese módulo de comando o el módulo lunar Apolo o el módulo de servicio, que fuera solo de aluminio, una lata de sardinas. Eso no es cierto. Ahora sabemos que esos dispositivos espaciales podían contener aluminio, titanio, acero y este tipo de acero cósmico llamado Saturno. Pese a que lo haya negado tantas veces el estamento militar estadounidense, procurando ridiculizar y amenazando a tantas personas que conocieron eso en el Roswell de aquella época, de julio de 1947. Claro. Bueno. Así es. Muy bien. Ahora, con toda esta información, con todo lo que usted ha encontrado, quizá haya algún pronunciamiento del área de ciencia de Venezuela, de alguna universidad, del gobierno. Bueno, algunos académicos me han contactado, porque hay un importante astrofísico venezolano, el cual no voy a mencionar su nombre ahora, me pidió los informes. No se dio cuenta que están disponibles para todo el público en la página web del caso, y me los pidió y se los envié, los NASA Report. Un astrofísico de una universidad chilena en el Cono Sur ha dictaminado hace unos días, después de recibir y analizar los informes, los estudios de Rojas, que ha dicho literalmente, efectivamente, son los cálculos para aterrizar en la Luna. De manera que la comunidad académica del mundo ahora se estará frotando las manos a medida que van descubriendo estos informes que están en la página web. La NASA no sé qué dirá. La NASA está callada, como siempre, no dicen nada. Absolutamente. El Departamento de Estado, que fue el que orquestó todas las medidas, todas las acciones en contra de Rojas, esos no dicen nada. Sí que le hacen un seguimiento a la historia, porque he visto por allí que se pasan por algún perfil mío en LinkedIn, por ejemplo, allí a ver, a fisgonear y tal, y que seguramente le harán un seguimiento a todo lo que diga. Bueno, yo les doy la bienvenida. Si en el momento, si en la época, por ser la Guerra Fría o por lo que fuera, no se enteraron de lo que acontecía con el trabajo estratosférico de una dimensión elevada de Héctor Rojas, un científico latinoamericano, que lo sepan ahora. Todo el mundo tiene derecho a conocer estos detalles históricos y que se dejen de tanta manipulación y tanto ocultamiento y tanto cuento. La gente, hay muchas personas que tenemos interés en conocer detalles de la historia que han sido omitidos.
Y estos son algunos muy importantes. Muy bien, ahora el objetivo al publicar usted toda esta historia tremenda es que se conozca el trabajo, desde luego, de don Héctor, que se le haga justicia histórica después de haber sido borrado prácticamente de esa historia. Pero ¿cuál considera realmente que al 2018, ya prácticamente 2019, sea el trabajo más importante de don Héctor y que debemos conocer las nuevas generaciones? Bueno, al margen de lo estrictamente militar, que es conocido, las aportaciones en el terreno militar, que son conocidas solo de manera parcial y que forman parte del segundo libro, en el ámbito estrictamente científico, la mayor aportación por la cual recibió homenaje, un gran homenaje de la comunidad científica, tanto en Europa como en Estados Unidos, la mayor aportación fue crear el método Rojas de las transformaciones sucesivas, la técnica matemática, el sistema de ecuaciones, algoritmos, notaciones, por el cual determinó cómo debía aterrizarse o en qué lugares de la Luna se debía aterrizar y por qué era importante definir la inclinación de los planos en la Luna. Pues porque dependiendo de eso también era la retropropulsión del módulo Águila que iba a ser necesaria para posarse sobre la Luna, dependía de eso. Las cantidades de combustible que tenían que ser limitadas porque pues por razones del peso y que ejercían tenían que ser limitadas, se calcularon previamente. Por eso los cálculos de Héctor Rojas, a partir de su método científico, fueron, pienso que la aportación más grande que hizo a la humanidad. Muy bien, y usted decide entonces publicar toda esta historia y darla a conocer a través de este libro, Expediente Rojas. Bueno, es que esto es un gran homenaje que yo rindo, grande o pequeño, no lo sé, eso es lo que lo juzgue el público, que yo rindo como tributo a la memoria póstuma de este científico, porque me indignó muchísimo lo que le hicieron y al final me impactó tanto que decidí que la gente tiene el derecho a decidir si quiere conocer estos hechos históricos deliberadamente ocultados. Y una vez que publico el libro y que concedo estas entrevistas, lo que digo es: cada persona en su fuero interno que decida si quiere conocer esta historia sin más manipulación, sesgo o falsedad. Y presento las cosas tal como las he descubierto, el análisis que he hecho, las conclusiones a las que he llegado, para que cada quien decida si desea conocerlo o no. Y que no sean los estamentos en organizaciones, individuos enquistados en órganos de poder los que sigan decidiendo lo que debemos conocer y lo que no debemos conocer. Porque, dicho sea de paso, aprovechar ahora para explicar que la versión oficial nos puede aportar a lo sumo un 10% de información sobre lo que ocurre en el mundo. Y eso nos llega mezclado con ingentes cantidades de información intrascendente, que no sirve para nada, sobre información, desinformación, omisión, falsedad, sesgo, todo eso, por lo cual una persona que quiera estar informada realmente sobre lo que sucede en el mundo, pues tiene que tomar la iniciativa de investigar por su cuenta, de ir a fuentes especializadas y con mucho cuidado, porque bueno, claro, todo en los actuales momentos nos gusta decir que estamos en la era de la información, y no es así, es todo lo contrario, estamos en la era de la desinformación. Y esa desinformación viene promovida en parte por la abundancia de información que hay disponible y en parte pues porque simplemente desde órganos de poder hay individuos dentro de las instituciones gubernamentales de todos los tiempos y en particular en las potencias mundiales que se dedican a eso, a desinformar. Y esa es lo que puedo contar. Claro, muy bien. Pierre, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué pasa con el gobierno venezolano? ¿Hay algún pronunciamiento? ¿La embajada de Venezuela? No sé, ¿alguien que se haya pronunciado después de conocer esta historia? Bueno, hace 2 semanas en una importante emisora de televisión en Madrid, en España, he dicho lo que ahora, si me permite, voy a repetir. Sí, de favor. El gobierno venezolano ha permanecido en un silencio muy sospechoso. No sé, ahora ya estoy dudando si es porque son unos ignorantes
y siguen pensando que Héctor Rojas no fue lo que realmente fue, o porque le tienen miedo a Donald Trump, que podría en un momento dado desalojarlos del poder. Lo cierto es que he pedido que activen a la Cancillería de Venezuela, al Ministerio de Relaciones Exteriores, y que pidan una explicación del porqué de todas estas atrocidades o del porqué de las afirmaciones que hago sobre atrocidades cometidas por una potencia extranjera contra un ciudadano venezolano. Y siguen callados, y pienso que en el fondo es que tienen miedo. Es decir, que ese patriotismo exuberante que enarbolan y toda esa verborrea política que argumentan, en el fondo no les sirve ni para pedir explicaciones de por qué se actuó mediante atrocidades contra el científico venezolano más importante de todos los tiempos. Es decir, de los gobernantes venezolanos, al menos de los que están en la actualidad, no espero nada. Y de los ciudadanos, salvo de los académicos y personas realmente con conocimiento, con formación, tampoco espero mucho. Muy bien. Ahora, Pierre, ya nos has hablado de la historia, de los avances, de los conocimientos que manejaba don Héctor Rojas. Pero me queda esta duda, siendo tan importante, siendo un personaje muy destacado dentro del ámbito científico en los Estados Unidos para esta carrera espacial, ¿en qué parte de la historia se borra todo lo que él hizo? Se borra todo su trabajo y se les olvidan a sus compañeros, a sus jefes, de que estaba don Héctor. El protocolo se activa hacia finales del 76, en algún momento que no está muy bien concretado, no lo he acotado suficientemente en el tiempo. Ocurrió que hizo un viaje a Washington para hablar de un proyecto de cooperación científica y tecnológica para Latinoamérica, que era la creación del Centro de Estudios Espaciales y Militares Venezuela-NASA, que iba a funcionar en su ciudad y que iba a servir también para dar cobertura científica a toda Latinoamérica. Este centro iba a funcionar sobre 100 hectáreas de terreno custodiadas por militares y iba a ser patrocinado por 32 naciones, 16 europeas y 16 del continente americano. Bueno, a todo eso había llegado, a ese punto había llegado Héctor Rojas después de trabajar 4 años. Y cuando ya fue a recabar los apoyos definitivos en Washington, porque había pedido una audiencia al presidente de Estados Unidos, a Gerald Ford, Gerald Ford lo derivó al Departamento de Estado de Henry Kissinger, secretario de Estado en la época, y Kissinger pues le dijo que abordara un avión militar y que fuera allí para hablar de eso. Y entonces, ya estando allí, se torcieron las cosas, no se entendió bien su idea de democratizar el conocimiento, eso de poner un centro de estudios espaciales en Venezuela, donde iban a construir cohetes para enviar satélites al espacio, pues a Kissinger le sonó pues de aquella manera, un paranoico como Kissinger, acostumbrado a atrocidades, y al final ya ahí empezó, lo mantuvieron retenido durante meses, quizá hasta un año. Ya no volvió a ser exactamente la misma persona, fue devuelto a su país pues, con limitaciones cognitivas y eso puedo contar, y ya cayó en desgracia. Me consta a través de documentos desclasificados del Departamento de Estado que han sido conocidos gracias a la gestión de Wikileaks, 5 documentos que me han permitido desvelar la historia y cuyos enlaces en internet están en la página web expedienterojas.com. Sí. Me consta, por lo que ha sacado a la luz Wikileaks, que a partir de ese momento se instrumentó un plan para que fuera desconocido el nombre del científico en su propio país, y qué sorpresa, que los políticos de la época en Venezuela, a mediados de los 70, colaboraron para el desconocimiento. Hubo una campaña de desprestigio brutal en su propio país,
y al final 3 años de trabajo que había desarrollado en el Instituto Pedagógico El Mácaro, en la ciudad de Maracay, en Venezuela, 3 años del 71 al 73, como profesor investigador y asesor especial del Ministerio de Educación de su país, pues ese historial profesional también fue borrado, desapareció. Cuando el científico fue devuelto después de ese viaje a Washington, fue devuelto a Venezuela, hubo allegados, familiares, amigos que se dirigieron allí al pedagógico gubernamental El Mácaro para pedir una explicación de lo que le habían hecho al científico. Y allí dijeron las autoridades que no conocían a ese señor, que no sabían nada de él y que nunca había trabajado allí. Hasta ese punto ha llegado el complot. Sí. Orquestado directamente, no me importa señalar directamente, como el órgano intelectual, el que da las órdenes al Departamento de Estado. Qué barbaridad, pues qué fuerte, ¿no? Todo lo que sucedió con Héctor, un personaje que usted también ha mencionado en diversas entrevistas que fue postulado a Premio Nobel. Sí. Se sabe, muchas personas me lo han confirmado, que estuvo postulado a la espera del veredicto para recibir el Premio Nobel, pero claro, él se negó. A continuación, después de la postulación, le exigieron que se hiciera estadounidense, porque claro, el premio tenía que en ese caso, en esa época y en ese momento, si los postulantes eran los estadounidenses, el premio consideraban que tenía que ser otorgado a una persona de esa nacionalidad. Y como Rojas dijo que no quería perder su nacionalidad y que no quería adoptar otra, pues ya cayó en desgracia. Esa postulación se retiró, quedó todo ocultado convenientemente. Han pasado casi 50 años y todavía no podemos obtener una confirmación o desmentido de los propios organizadores del Nobel. Bueno, lo cierto es que después de estar algún tiempo pendiente de ello, resulta que su postulación fue retirada porque no se quiso hacer estadounidense. Ok. Y ya en la recta final de la vida de don Héctor, ¿qué sucede con él? ¿Qué sucede con sus conocimientos? ¿Qué sucede con todos esos experimentos que él realizó? ¿Se sabe? Bueno, el aprovechamiento, debo decir que su modelo, su técnica matemática, el método Rojas de las transformaciones sucesivas, se ha utilizado en muchos campos del conocimiento. Y en la actualidad, aunque no tenga mayor información de ello, yo diría que se ha seguido utilizando para calcular los lugares de aterrizaje de las misiones robóticas a otros planetas, por ejemplo a Marte. Es decir, todo ese conjunto de conocimiento generado por el científico pues ha sido aprovechado por entidades como la NASA, solo que no le han dado el crédito por la autoría. Bueno, una cosa que por otro lado es común en el funcionamiento de esas entidades. Entonces, es lo que puedo aportar ahora. Muy bien. Don Héctor falleció, sigue con vida. ¿Qué pasó con él? Bien, durante los años 80 impartía clases, a pesar del tratamiento invasivo que recibió, sí, y que ocasionó algunas limitaciones. He analizado los detalles de esa secuencia de hechos y durante los años 80 se mantenía con un grado importante de lucidez y daba clases de astrofísica a estudiantes de diferentes ramas de ingeniería. Daba clases de física, de matemáticas y de astrofísica y colocaba, por ejemplo, ejercicios de cómo determinar la composición química de un planeta o de una estrella, en este caso, a partir del análisis espectrográfico, o dicho de otra manera, del análisis de la luz que se había recibido en las observaciones astronómicas que había hecho. Rojas había confeccionado una serie importante de ejercicios sobre la base de sus observaciones de estrellas muy lejanas del tipo B, que son estrellas que consumen muy rápido su combustible y viven mucho menos que nuestro Sol,
y las que había observado durante años, y luego elaboró una serie de ejercicios que en sus clases ponía a sus estudiantes en los años 80. Bueno, finalmente tuvo secuelas. Debo decir que tuvo secuelas importantes, congruentes con la posibilidad de daño neurológico, convulsiones y dolores de cabeza muy fuertes de forma recurrente, habitual. Pese a todo, con su voluntad de hierro para superar la adversidad o para crecerse ante las dificultades, fue desarrollando a lo largo de la década de los 80 esas actividades como profesor de astrofísica que compaginaba con conferencias, con charlas que ofrecía, y hasta el día de su fallecimiento, el 13 de mayo de 1991, que por lo cual yo he dicho desde el comienzo que esto que estoy haciendo a nivel mundial es pues parte de un homenaje a la memoria póstuma del científico. Que dicho sea de paso, que no se me olvide, lo conocí en persona, estuve en su casa muchas veces, en los años 74, 75 y 76. No es que todo me lo contaron, no, yo lo conocí, lo recuerdo. Incluso en una oportunidad me llamó la atención por algo que y lo hizo de una manera muy dulce, muy sabia, porque hablamos de un auténtico sabio, de un líder moderno, de un referente, de una persona que hoy por hoy con su vida podría responder a los antiliderazgos y a los antivalores que han surgido en el mundo de una manera tan dramática. Muy bien, el parte médico, ¿qué informó? ¿De qué informó que había fallecido don Héctor? Bueno, no hemos podido precisar con la debida exactitud como para emitir una opinión en este momento. Sigo trabajando sobre ello. Lo estoy plasmando en el segundo libro. La parte estrictamente médica todavía no la conozco. Es un tema muy delicado. No sé si algún día daré a conocer esa parte, porque hay informaciones sobre diferentes afecciones, diferentes enfermedades que podrían estar asociadas al tratamiento electromagnético que recibió, y hay confirmación inequívoca de haber padecido amnesia retrógrada relacionada con la incapacidad para recordar la parte de su trabajo estelar en el programa lunar Apolo. Al menos sabemos que se le preguntaba y no respondía, y la intuición me señala por todos los indicios y evidencias que no lo hacía porque no lo recordaba. Y eso forma parte del tratamiento electromagnético que le administraron en su día durante la retención. Claro, muy bien. Por parte de la familia, ¿ellos qué han dicho? ¿Han comentado algo o ya quedó en el olvido? Bueno, yo entiendo que están contentos con la reivindicación que estoy haciendo del personaje. Me han manifestado muchas veces su agradecimiento, hay mucha gente que lo conoció en vida y lo recuerda con admiración y me lo ha testimoniado. Incluso en la página web, en la página de Facebook dedicada al personaje aparecen testimonios por escrito, y entonces hay mucha gente muy contenta. Del mismo modo que hay otros neófitos o ignorantes que todavía se cuestionan si realmente fue astrofísico o no, o si hizo o no hizo. Bueno, yo he visto la tesis doctoral en Francia, en el Observatorio de París, donde el científico trabajo. He visto su tesis doctoral de 200 páginas y tengo un resumen que está colgado, un resumen de la tesis doctoral colgado en la página web expedienteroja.com, además de los informes de los 3 primeros estudios que preparó para la NASA. Y conocemos el cuarto, que fue el análisis de las imágenes de la Luna, que ese ya no ha escapado a las garras de la censura. Con lo cual, bueno, la condición de máximo experto de la NASA en el suelo lunar y genio astrofísico, eso no tiene ninguna discusión. Claro, muy bien. Don Pierre,
¿Qué espera para los siguientes meses? ¿Qué considera que pudiera suceder o qué le gustaría que sucediera por parte de la NASA? Bueno, que alguna persona me dijera algo distinto a lo que me escribió el historiador jefe de la NASA, el señor Bill Berry, diciendo que ellos no tenían información de Rojas en el Centro Espacial Kennedy, pero que no era raro porque les estaba totalmente prohibido tener información del personal que había trabajado en la NASA. Entonces, bueno, pero yo a Bill Berry, por ejemplo, le he enviado los estudios NASA Report de Rojas para que actualice la historia de la NASA, que los incorpore en algún sitio donde se diga que esos estudios fueron hechos y que, como es obvio, pertenecían o son de la autoría de Héctor Rojas. Y espero que alguna persona con un mínimo de dignidad pues explique cómo fueron las cosas y efectivamente haga algo distinto de tratar de desacreditar al autor del libro, que soy yo, o de presentar a Héctor Rojas como un científico menor cuyo trabajo no tuvo para nada ninguna importancia en la llegada del hombre a la luna. Porque ya les digo a los amigas y amigas que nos sigan en este momento, que cuando de la NASA, del Departamento, del Gobierno de Estados Unidos o por intermedio de otras personas, a menudo son pagadas para desinformar, se trate de presentar al científico como alguien menor, estarán mintiendo nuevamente, que eso es probablemente lo que pueda suceder. Si se genera la suficiente información sobre este caso y se vuelve un poco viral, pues pasarán del silencio absoluto como están ahora. Esta es una historia que todo el mundo la conoce. La NASA, el Departamento de Estado, el Pentágono, los militares, los civiles, en Venezuela, en Estados Unidos, todo el mundo conoce la historia de Rojas y lo que le sucedió. El Ministerio de Planificación por Diplan en Venezuela tiene los detalles, el propio Maduro y toda su gente, toda su directiva. Pero nadie dice nada, todos están callados. Bueno, a ver si ahora, después de estar callados durante 2 años, van a pasar a tratar de presentar al personaje como un científico menor. Pues estarían mintiendo nuevamente. A ver si alguien con dignidad surge y pone las cosas en su sitio, y entonces el homenaje a Héctor Rojas es el que debe ser, y no tendría, yo podría dedicarme a otra cosa, no tendría que estar reivindicando a este personaje por la injusticia cometida contra él. Exactamente. Pues muy bien. Pues Pierre, ¿dónde podemos adquirir tu libro? Bueno, la plataforma de Amazon Libros en México lo tiene disponible. Y yo lo que le digo a las personas que puedan adquirirlo es que tengan la completa seguridad que todos los recursos que se derivan de la distribución del libro se dedican íntegramente a la difusión de la historia. A veces incluso recursos de mi salario como docente y donaciones de personas, de lectores que se han emocionado conociendo la historia, todo se destina a la difusión en Iberoamérica, en España, en Centroamérica, en México y en toda Latinoamérica. De manera tal que pueden tener, aparte de que en 2 o 3 horas van a conocer una historia impactante, con los detalles que no me da tiempo a contar ahora, pues que sepan que esos recursos se destinan a ese homenaje póstumo, y que será adquirir el libro y leerlo, sobre todo, será parte de una respuesta a ese silencio histórico y a esa grandísima injusticia cometida contra ese hombre, que, por dicho sea de paso, era la persona más humilde que he conocido en mi vida, con una humildad y una sabiduría impresionante, que se me olvidaba de haberlo dicho antes. Si algo de lo que se había dicho en la prensa mundial no fuese cierto, lo hubiese desmentido inmediatamente el científico. Así era de humilde. Claro, así es. Pues muy bien, pues aquí está mirando usted la página, que es www.expedienterojas.com, por si usted desea obtener mayor información. Tenemos aquí Expediente Rojas, Pierre Monteagudo, radio, opiniones, conferencias, eventos, prensa de 1969. Así que todos pueden ustedes checar, entrar a esta página, navegar y obtener mayor información de este personaje
que hoy abordamos aquí en La Insólita Experiencia. Pues Pierre, de verdad te agradezco enormemente que nos hayas aceptado esta entrevista, que hayas estado acá con nosotros y que nos hayas dado a conocer pues parte del trabajo de don Héctor Rojas. Para mí ha sido un inmenso placer. Tenía ganas de hablar para personas en México. De esta entrevista me lo ha permitido. Estoy infinitamente agradecido por la deferencia de haberme invitado y a disposición para futuras oportunidades, porque estoy a muy poco tiempo, días, meses, 2 o 3 meses de publicar la segunda parte del Expediente Rojas, en la que nuevamente la realidad va a superar ampliamente a la ficción. Perfecto, pues en cuanto lo publiques, en cuanto lo des a conocer, avísanos de favor para que estés nuevamente por acá y que, bueno, pues desde luego toda la gente de acá de la República Mexicana que esté interesada en conocer pues la historia de don Héctor, pues se aboquen, la conozcan y en conjunto vayamos creando esa conciencia de lo que ha sucedido con la NASA y con muchos de estos proyectos que, como nos damos cuenta, no siempre reconocen a las personas que realmente tuvieron mucho o que aportaron mucho a cada uno de esos proyectos. Muchísimas gracias. Pues al contrario, Pierre, te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Un fuerte abrazo. Pues gracias, gracias. Y bueno, pues usted que me mira en estos momentos, la invitación para que adquiera el libro ya está en Amazon, así que usted póngale Expediente Rojas. Y mire, aquí se lo pongo a todos ustedes. Esta es la página de www.expedienterojas.com. Usted puede entrar, puede conocer, bueno, pues todo lo que tiene que ver con este caso. Así hay fotografías, hay videos, algunas de las entrevistas que le han hecho a Pierre en otros medios de comunicación. Así que bueno, pues ahí está. Y lo invito, www.expedienterojas.com. Así que bueno, pues de verdad muchas gracias a todos ustedes por estar acá muy al pendiente de esta transmisión.